bendiga ricamente a todos. Ustedes saben, hermanos, que estamos en la serie Para esto he venido. Y hemos hablado extensamente de cuál es la misión de Cristo. Si yo hiciera la siguiente pregunta, ¿cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cuál fue la misión de Cristo al venir aquí a la tierra? La misión de Cristo fue la proclamación del Evangelio. A eso fue que vino Cristo. Vamos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido, para esto he salido. Para que predique. ¿Y qué fue lo que predicó Cristo? El Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La predicación del Evangelio. A eso fue que Cristo vino, a predicar el Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias. Yo me puse a leer, yo leo las noticias todos los días. Y la última noticia es: Israel bombardea a Irán en represalia con los bombardeos que Irán le dio a Israel. Noticias malas. Noticias terribles. Un coche bomba en México, producto del narcotráfico. Y usted se pone a ver noticias malas. Estamos plagados de malas noticias. Aunque una persona se sienta ofendida, si tú le dices, tienes que arrepentirte de tus pecados y convertirte a Cristo, aunque la persona se sienta mal, eso es una buena noticia, porque todavía tiene tiempo para arrepentirse. Yo he visto personas cuando me voy a sacar sangre por hacerme algún análisis y yo me pongo a ver a las personas que hacen show. Y espérese, y esto, y la bioanalista con toda la paciencia del mundo, ahí, y hasta que dice, pero usted no es pastor, usted esté tranquilo. Entonces, por todo el show que hace la gente. Pero eso que es incómodo es para tu bienestar. Quiere decir que durante todas estas semanas hemos visto el propósito al cual vino Cristo. Recientemente murió el que ideó y el principal pilar de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, un peruano. Una persona brillante. Pero la teología de la liberación lo que enseña es que el propósito de Cristo fue la redención social. Sí, es verdad, Cristo vino a salvar a las personas espiritualmente, pero que esa salvación espiritual estaba incompleta si no había una redención social, inclusive si había que tomar la resurrección y la revolución como camino. Y eso va diametralmente opuesto. La revolución social que Cristo hizo es que hizo del Evangelio su redención espiritual, su prioridad, y si hubo una redención social fue la compasión, no la revolución. Y esa redención social tiene sus limitaciones, porque Cristo ascendió al cielo y dejó al imperio romano intacto. ¿Por qué? Porque vamos a tener bienestar total cuando estemos en la presencia de Cristo. Ahora, decimos amén, pero cuando yo pregunto, ¿y cuánto quieren tener
ese bienestar total ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, durante todos estos días, estas semanas, meses, hemos venido, eso tiene que alojarse en el hipocampo, en nuestro sistema límbico, que no se nos olvide, y que esa misión, nosotros la hagamos una misión personal, que usted le predique el evangelio a todo el mundo, para que no se lamente. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cuántas personas en tu trabajo, primero, saben que tú eres creyente? Segundo, si saben que tú eres creyente, te lo creen. ¿Por qué? Por tu buen testimonio. ¿Cuánta gente de tu trabajo, aparte de tu buen testimonio, también te oyen hablar de Cristo y mostrando el carácter de Cristo en tus acciones más simples a la más compleja, siendo un buen cristiano, siendo un digno embajador de Cristo aquí en la tierra? Como dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Y un embajador es un representante de un estado ante otro estado. Nosotros somos representantes del estado celestial aquí en la tierra. Entonces, la prioridad de Cristo es la misión de la iglesia. Traemos a los niños de la red de misericordia, mostramos nuestra compasión, nos entregamos al otro, servimos hasta el límite, damos hasta que nos duela. No importa el tiempo, no importa el riesgo, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como un reflejo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esas buenas obras acompañan al creyente, no para ser salvo, sino como resultado de la salvación. Desde hace 2 semanas, entonces, estamos viendo un ejemplo general de lo que es el evangelio. Y lo que vamos a hacer es terminar con ese ejemplo para después seguir cómo nosotros compartimos el evangelio y qué viene después de nosotros recibir el evangelio. Y lo que algunos han señalado a la luz de lo que nos enseña la Escritura es que nosotros somos creyentes, después de creyentes nos convertimos en discípulos, y un discípulo tiene 3 metas: ver al maestro, escucharlo, observar al maestro, verlo actuar e imitar al maestro. Entonces, somos creyentes, discípulos, y después de discípulos somos hacedores de discípulos. Entonces usted tiene que pensar en usted mismo, ¿y dónde yo estoy? Yo soy simplemente una persona que creía en Cristo y ya, me conformo con ir los domingos. Sí, yo sé que me convertí, y yo creo que hay gente así. Y sí, es verdad, gente genuina, pero ellos entienden que ya es así. No, tu meta no es ser creyente, ni siquiera ser discípulo. Tu meta es ser hacedor de discípulos, multiplicarte. Por eso, esta serie vamos a saltar entonces a esa segunda fase. Mientras tanto, estamos viendo a rasgos generales cómo se concibe el evangelio. Primero, es una iniciativa de Dios, como ya lo vimos. Y el texto que estamos leyendo ahora, después de pasar del libro de Marcos, capítulo 1, del 29 al 39, ahora pasamos a esa visión general de lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 38, vamos a otro lugar para que predique también allí. Y entonces surge una pregunta, pero ¿predicar qué? Es decir, ¿cuál es el contenido de la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el contenido de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? El evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Porque vamos de pregunta en pregunta. ¿A qué vino Cristo? A predicar. ¿Qué predicó? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias.
¿Y qué son las buenas noticias? Bueno, ya nosotros lo vimos. Es el evangelio del reino, donde la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se arrepiente de sus pecados y entonces ese evangelio llega a la vida de esa persona, en la persona de Cristo, de su Espíritu Santo, y beneficia a todos los que están a su lado. Pero ese evangelio también se le llama el evangelio de la paz, donde nosotros somos reconciliados con Dios. Es lo mismo, lo que pasa es que el evangelio del reino es un enfoque más general, el evangelio de la paz es un enfoque más restringido, que tiene que ver conmigo y mi relación con Dios, restaurada cuando yo creo en Jesucristo. Entonces ahora estamos viendo de manera general cómo opera ese evangelio. Y lo estamos viendo en Hechos ahora, capítulo 8, versículos desde el 26 en adelante, hasta el versículo 40. Y ya hemos visto que era que Felipe estaba en Samaria predicando porque el Señor lo llevó allí, y después de haber tenido un éxito extraordinario, rotundo en la ciudad de Samaria, el Señor lo llevó a un lugar en el desierto a predicarle a una sola persona. Eso nos trae con nosotros algunas enseñanzas. La primera es que el evangelio es iniciativa de Dios, y eso ya lo vimos. Primero lo llevó a Samaria, pero luego lo lleva al desierto. Es Dios que está ideando, que está dirigiendo, que está sosteniendo su evangelio. Luego vimos que el evangelio es urgente, y aquí lo vemos en este pasaje del versículo 27. Él se levantó y fue a hacer lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo a Felipe: vete ahora al desierto. Y Felipe, sin réplicas, sin retrasos, sin resabios, sin buscar explicaciones, porque así es la obediencia, fue hacia donde el Señor le dijo, esperando instrucciones en el camino, como el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra natal, que yo te voy a mostrar. No le dio un mapa, mira, es para aquí que tú vas, te vas a establecer. No, en el camino yo te voy a ir mostrando. Eso es obediencia. Los creyentes queremos que Dios nos dirija, pero nos dé todas las instrucciones, todos los detalles desde un principio. Pero estudiando cualquiera pasa. Entonces, ¿para qué la fe? No se necesita tener fe. De hecho, el Señor no nos llama a comprender, nos llama a obedecer. Son dos cosas diferentes. Yo comprendo y hago. Y usted dirá: pero es que eso es difícil, ¿y cómo yo voy a hacer algo si yo no lo comprendo? Bueno, el Señor me puede decir por su palabra: ve y predícale al vecino. Señor, pero tú sabes que ese vecino no le habla a nadie. Y yo mismo lo escuché decir que él no quiere saber de cristiano. Pero en lo interior de su corazón, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, está viendo pasajes como que lo llevan a predicarle a esa persona. ¿Qué es lo que va a hacer el vecino? Lo primero o lo peor que puede hacer el vecino es darle el privilegio de ir a la presencia del Señor al matarlo. Y cuando usted esté en el cielo, dirá: ay, gracias, Señor, ya yo estaba loco por estar aquí. Y usted está en la presencia del Señor. Es lo peor que puede hacer, mandarlo a la presencia del Señor. Había un pastor que también era militar, que un hermano le estaba haciendo la vida imposible, y orándole le dijo: Señor, llévatelo o yo te lo envío. Entonces, no estamos llamados a comprenderlo todo, porque entre nosotros aquí, ni yo mismo me entiendo a veces.
tengo mis limitaciones. Y no hay nadie que me conozca más que yo. Entonces voy a entender a los demás. Me esfuerzo. Pero más complicado, voy a entender a Dios cuando Dios mismo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso el llamado no es la comprensión, sino la obediencia. Dios no me va a demandar, porque Dios no es injusto, no me va a demandar ni me va a exigir de lo que yo no entiendo y de lo que yo no puedo hacer, sino de lo que yo entiendo y de lo que yo puedo hacer. Aquí el Señor le dice a Felipe, ve al desierto. Pero Señor, esto aquí está bueno. La gente se está convirtiendo. Felipe se levantó y se fue al desierto. Porque así es la obediencia. Y dice que se fue al desierto. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Era un hombre religioso. Por eso predíquele a todo el mundo, no se lleve de que la persona sea religiosa. Porque Felipe pudo haberse acercado, no, por él está leyendo la Biblia, no, ese no es. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy han cantado y no conocen a Cristo? Incluso me pregunto, ¿cuántas personas se han bautizado y no son cristianas? ¿Cuántas personas hoy tomaron la cena del Señor y no son cristianas? Yo no sé, porque esa no es mi prerrogativa. Una pareja de esposos se confabuló para buscar el elogio de los hermanos de la iglesia. Y tenían una propiedad y la vendieron. Y el esposo le dijo al pastor de la iglesia, mire pastor, el Señor me bendijo, vendí la propiedad y por lo que la vendí, eso mismo estoy ofrendando. ¿Y sabe qué pasó? Murió en el acto por mentiroso. La esposa no sabía nada. Y al ver que su esposo no llegaba, ella llega a la iglesia. Los pastores de la iglesia no sabían si ella sabía o no. Y el pastor le dijo, hermana, fulana, la propiedad, ¿en cuánto fue que se vendió? ¿Por qué ustedes creen que Pedro le hizo esa pregunta a doña Zafira? Porque él no sabía. Y ella dijo, en tanto, pues tú también estabas involucrada. Lo siento por ti. ¡Bum! Murió. Porque nosotros los pastores no sabemos todo. Hay cosas que sabemos, pero yo no sé el corazón de nadie. Ahora, yo sí sé de mi corazón. Mis agonías, mis desvelos, mis luchas, mis miserias, mi sufrimiento. Otra vez, a veces me alivio, otras veces me pongo peor. Dios lo sabe. No sabemos quién es creyente o no. Felipe simplemente estaba obedeciendo órdenes del Señor. Ve, acércate a este carruaje. Y el Señor le va dando las instrucciones. Entonces,
le dice, y el Espíritu, versículo 29, le dijo, ve y júntate a ese carruaje. Y Dios tiene tantas maneras de obrar, que cuando Pedro, y eso lo vamos a ver después, el Señor le dice que vaya a predicarle a Cornelio. ¿Ustedes saben cuál fue la primera reacción de Pedro? Sí, voy para donde Cornelio, qué bueno. No, el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, no, yo no voy para donde Cornelio. Yo soy judío, Cornelio es una persona no judía. A los no judíos le decían gentiles, gentuza. Lo del oficialismo, de los líderes religiosos judíos, le decían perros a los que no eran judíos. Y Pedro dice, yo ya estaba transformado, ya era cristiano, ese que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, aún después de recibir el Espíritu Santo, le dice, no, pero yo no entro como judío a la casa de una persona no gentil, no judía, ante un gentil, una gentuza. Yo no entro a una casa así. Y el Señor le hizo ver una visión, ¿se recuerdan? Y ahí había de todo lo que los judíos no comían. Ese es el buffet para hoy. Y te lo vas a comer. Y él le dice, yo no he comido ninguna cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he creado. Nosotros estamos llamados a obedecer. Y Felipe se acerca a esta persona. Y aquí vemos otra característica del Evangelio. El Evangelio es una misión que cumplir, pero tiene un sentido de urgencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo llamó a que se le acercara a este funcionario etíope, pero el carruaje no se paró. Mientras que con Pedro y Cornelio, el Señor estaba preparando el corazón de Pedro y estaba preparando el corazón de Cornelio. Cosa que cuando ya comienzan a darse las condiciones, fueron a tocar a donde Pedro, y Pedro fue, y cuando Pedro llegó a donde Cornelio, Cornelio lo recibió porque los corazones de ambos estaban siendo preparados. Dios está obrando en una persona donde Él te va a enviar. Cuando Dios te envía, las condiciones se crean. Pero Dios tiene muchas maneras de obrar. Dios envió a Pablo a que predicara en Asia, y cuando Pablo llega a Asia le dice, cállate la boca, no hables. Porque ese es Dios. Lo que yo sé es que yo no me voy a atribular ni me voy a desesperar. Hermano, lo que tú no entiendas de Dios, no te atribules, porque no hay despropósito en Dios. Todo tiene un propósito, y el hecho de que nosotros no lo entendamos no debe ser motivo para crear una crisis en nosotros. Entonces activamos la fe y nos agarramos de ese Dios y podemos decirle con toda franqueza, Señor, no te entiendo, pero seguiré pisando en tus huellas. Señor, el camino se pone más oscuro, pero seguiré porque tu luz me alumbra. Señor, esto se ve peligroso, pero tú estás caminando conmigo como poderoso gigante. La meta es la obediencia, no el entendimiento. Si nos llevamos de eso, vamos a decir, no puedo, no voy a seguir. Es más, aunque tropiece y me caiga, me levanto otra vez en el nombre de Jesús. Yo me he pasado la vida cayendo y levantándome. El Señor me llamó a andar de pie, no a andar arrastrado. Felipe fue obediente y le hizo una pregunta importante. ¿Recuerdan lo que Felipe le preguntó? Oiga qué cosa más hermosa. Le dice, después que llega,
a mí me llama mucho la atención cómo él se introduce. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, cuando está predicando el Evangelio, se introduce de la misma manera. Mucha gente se introduce, ya casi no se usa, pero antes sí, se usaba mucho. La introducción era: arrepiéntete, si no, te va para el infierno. Usted sabe las veces que a mí me mandaron para el infierno. Hermanos, este texto bíblico es impresionante. En un mundo donde nosotros nos llevamos de las emociones y de lo que nosotros sentimos, la pregunta, la introducción de Felipe no fue: arrepiéntete o si no te va para el infierno. La pregunta fue: ¿entiendes lo que está leyendo? ¿Por qué? Porque el mismo Señor que nos manda a predicar nos va a dar palabras para que nosotros podamos decir lo oportuno y pertinente en ese momento. Cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, que tuvo que salir de Tesalónica en una salida abrupta, porque allí en Tesalónica casi lo matan. La manera en cómo el apóstol Pablo se introduce con los atenienses es sencillamente formidable. Hechos capítulo 17, vayan conmigo, y vamos a ver qué sintió Pablo cuando llegó a Atenas. Busquen sus Biblias. Hoy en día la gente no busca en sus Biblias. Busquen su Biblia y señálenlo, subráyenlo en el celular ahí. Busque un bisturí, señale ahí, raye la pantalla del celular. Dele un highlight. ¿Y qué dice? En Hechos 17, 16. Mientras Pablo, porque tiene que salir huyendo de Tesalónica, rápidamente pasa por Berea y se queda solo en Atenas. Ahí Pablo siempre andaba acompañado, pero en ese momento estaba solo. Y llega, en ese tiempo, llega al centro de la intelectualidad y de la cultura mundial. El epicentro de la intelectualidad. Las mentalidades más preclaras, lúcidas, brillantes, la cuna de la filosofía antigua. Allí estaba Pablo. Y dice el texto que mientras Pablo los esperaba, porque tiene que salir, tuvo que salir, en Atenas, su espíritu se enardecía. La palabra enardecer puede ser traducida como que se indignaba. Se sentía mal, molesto, incómodo. ¿Por qué? Al ver a la ciudad entregada a la idolatría, llena de ídolos. Era una combinación de intelectualidad, paganismo y politeísmo. Para cada dioses tenían una situación. Pablo pudo haber comenzado su predicación diciendo: idólatras, escuchadme, porque estaba hablando en versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Escuchadme, idólatras, arrepentíos. Pero eso no fue lo que dijo Pablo. Vayamos al versículo 22. De ese mismo capítulo 17. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, del Consejo de Atenas, del lugar donde se debatían las ideas, allí el concilio
podríamos decirle, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo el sentido de la palabra. Porque, acuérdense que él está indignado, él está agitado, se siente incómodo viendo la ignorancia, viendo Pablo diciéndose: pero ¿cómo es posible que sean tan intelectuales y a la vez tan ignorantes? Porque se supone que si tú eres muy intelectual, tú tienes que ser coherente. No, eran muy intelectuales y muy ignorantes. Lo mismo sucede hoy en día. Percibo que sois muy religiosos en todo el sentido de la palabra. Versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar vacío, no había nada, con esta inscripción: al Dios no conocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que yo anuncio. ¿Mencionó Pablo idolatría? No, porque si Pablo menciona eso de primero, quema el puente por donde él necesitaba pasar. Cada circunstancia será diferente en la manera en la que nosotros nos vamos a introducir para proclamar el Evangelio. Lo que no va a variar es el contenido del Evangelio, que el Evangelio es iniciativa de Dios, que el Evangelio es una misión que cumplir, que el Evangelio es urgente en dos sentidos: urgente para el que no tiene a Cristo y urgente para nosotros para ser conocidos como personas obedientes al llamado del Señor. Es urgente el Evangelio. No hay tiempo que perder. El Señor quiere que usted abra su boca desde el Palacio Nacional hasta el mercado. En la universidad, en la escuela, usted tiene que abrir su boca. Usted tiene que dar testimonio de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en su vida. Entonces, Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y la fe tiene dos adversarios. Uno es la razón y otra es las emociones. Entonces tenemos que luchar, y hay dos contiendas: fe versus razón y fe versus adversario. San Agustín decía que a Dios teníamos que acercarnos con la fe y después la razón. ¿Qué fue lo que pasó a partir de la Ilustración del siglo XVIII, quizás poco antes de la Ilustración? Que la razón se convirtió en la jueza de nuestra conciencia. Y con el surgimiento del método científico, la razón solamente aceptaba como verdad lo que fuera demostrado mediante la ciencia. Y entonces, con esa mentalidad, iban a la Biblia y leían la historia de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Y eso, a menos que haya una gigantesca panadería y una gigantesca pescadería con muchas hornillas para freír los peces, eso no puede ser verdad. La razón, reforzada por lo que dice el método científico, que nada que no pueda ser demostrado por la ciencia es verdad, entonces la razón parece estar en contradicción con la fe. Siglos antes de que viniera el método científico y el imperio de la razón, entonces San Agustín dijo: a Dios tenemos que acercárnosle con fe. Pero la fe no es enemiga de la razón. Lo que Agustín decía es que la fe va primero y que para poder comprender tenemos primero que creer.
Y a diario yo tengo que aplicar la fe y la razón, porque nuestra capacidad de razonar no fue anulada. Por eso es que Felipe le dice, ¿entiendes? Está apelando a la razón. Por eso es que el culto que nosotros hacemos aquí y la predicación que hacemos aquí no es haciendo cuentos, ni es apelando a las emociones y diciéndole a la gente, mira, Dios te va a dar esto, da un brinco, reclama esto, arrebata, mira esto, ahora mismo por la fe está cayendo escarcha de oro, arrebátalo, y la gente... Eso es emociones, eso es neblina matutina. Eso me está dejando desarmado ante un mundo cruel, complicado, ante las conspiraciones y las hostilidades del diablo contra mi vida. Al apelar a la razón, cuando vengan los ataques del enemigo, no estoy armado. Tengo que conocer las armas del evangelio para que cuando venga el enemigo diga, el enemigo venga, yo le diga, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y la palabra de Dios es de toda la armadura de la fe, el único artilugio defensivo, y nosotros vamos a usar la palabra de la fe, y cuando seamos tentados vamos a decir como Cristo dijo a Satanás cuando estaba tentado en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Es la palabra la que tiene el poder, es la palabra la que tenemos que comer, es la palabra que tenemos para combatir no solamente los problemas cotidianos de la vida, todas las legiones de demonios, aún los demonios que el diablo no aguanta allá en el infierno, nos los manda atrás, los combatimos con la palabra de Dios. Por eso Felipe le dice, entiende lo que lees. Por eso es que decimos, tenemos que leer la palabra de Dios diariamente para que el Señor me entienda, tenga misericordia de mí. No que el Señor me entienda, sino que yo entienda al Señor, que Él vea mi esfuerzo. Hermano, yo soy débil y yo reconozco mi debilidad y no quiero que nadie me esté idealizando. Por eso necesito estar guiado por el Señor. Y es una paradoja, porque al reconocer mi debilidad, entonces, ¿en qué me convierto? En fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero el que se cree fuerte, entonces es débil. Porque el que se cree fuerte, confía en Él. David dijo, tú vienes a mí con espadas, con lanza y con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque yo y Dios somos mayoría, porque lo único que yo necesito es Jesucristo en mi vida. Por eso Él le dice, ¿entiende lo que Él es? El pobre hombre, de Etiopía a Jerusalén y de Jerusalén a Etiopía, y no entendía nada. El otro problema que tenemos son las emociones. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Estos hermanos de Gálatas eran complicados, complicadísimos, y estaban siendo influenciados por un grupo de personas que se habían convertido, pero que habían hecho del evangelio una deformación, porque decían que había que creer en Cristo, pero que había que guardar ciertas obras de la ley para poder tener salvación. Gálatas era el libro preferido de Calvino, el libro preferido de Martín Lutero. Se le llama la Constitución, el canto de la libertad cristiana, al libro de Gálatas. Maravilloso. Y miren lo que el apóstol Pablo le dice. Todas las epístolas tienen una estructura porque son cartas. Las epístolas tienen un saludo
Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, pero el saludo es inusual. Él no saluda y se presenta, pero es inusual porque él dice algo que no dice en otras cartas. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. Wow, pero qué duro entró. Y dice, a todos los hermanos que están conmigo, sigue el saludo y dice, a las iglesias de Galacia, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo lo que hace después del saludo es que da gracias al Señor por sus destinatarios. Y Pablo en ese versículo 3 en adelante dice, gracias a vosotros y paz de Dios, de vuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria. No está hablando de ellos, está hablando de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 6 al 9, que es lo que yo quiero leerle. Ya ustedes vieron que rompe la estructura. Pablo saluda, le envía saludos de los que están con él, da gracias al Señor por ello. Miren lo que dice en el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es como uno se encuentra con alguien y le diga, hola, ¿cómo tú estás? Muy bien, tú así, yo me alegro. Mira, ven acá, yo me siento, y ahí mismo le entra. Digo, a mí me han hecho eso. Y yo digo, pero por lo menos salúdame, pregúntame cómo yo estoy. Ay, sí, perdón. Pero Pablo no pide perdón. Pablo dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, pero si aún nosotros, refiriéndose a él o a cualquiera de los colaboradores de él, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra es fuerte y Pablo no la emplea con todo el mundo. Y vuelve y remacha y dice, como lo dije, por si no me entendieron, eso es mío, lo repito otra vez, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. Eso es lo que significa anatema. Pablo lo que está diciendo, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. No es por obra. No es por lo que tú hagas. No importa lo bueno que hagas, ni lo bueno que tú te consideres. Si Cristo no derramó en ti su gracia salvadora, no vas a ser salvo. Felipe no le dice al etíope, ¿cómo te sientes con lo que estás leyendo? Le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes el evangelio? Pablo está diciendo, las emociones, aunque tú creas que un ángel bajó del cielo y que tú lo viste, pero lo que te está diciendo el ángel en esa experiencia que tú estás teniendo, si es contrario a la palabra de Dios, no lo creas. ¿Quiénes son los cristianos que pueden ser más fácil engañados? Los que no conocen la palabra de Dios. Porque puede venir un ángel del cielo y decirle otra cosa, y como no conocen la palabra de Dios, entonces son seducidos. Yo conozco un caso de una iglesia que envió 2 muchachas como misionera al mundo islámico, a un lugar del Medio Oriente. A los 2 años ellas regresaron, siendo musulmanas las 2.
Entonces ellos la mandaron de misionera para acá. Por no conocer la palabra de Dios. ¿Sabe quién tú eres? Tú no eres tu nombre ni tu profesión. Tú eres la obra que Cristo hizo en ti. El nombre que nosotros tendremos por la eternidad es que somos hijos de Dios. Eso nadie nos lo va a poder quitar. Yo soy mi nombre completo, la edad que tengo que no viene al caso. Todo lo que he estudiado, todo lo que seguiré estudiando, todo lo que quizás pueda un ser humano tener por estima, pero en el día que caiga el último acto de mi vida y ese telón roce las tablas, hasta ahí llegué yo. Todo lo que yo he logrado se quedó ahí. Pero lo que nadie me va a quitar es que seguiré siendo hijo de Dios por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y si tú has creído en Cristo, nadie te podrá quitar eso. Pero el evangelio hay que entenderlo. ¿Y qué es lo que la persona tiene que entender? Que nació pecador, y que esa condición es congénita. Nacemos pecadores. Y ya por nacer pecadores, no somos salvos. Todo ser humano, dice la Biblia, que nació pecador. Y como explicaba el domingo pasado, hay una pared que nos separa de Cristo. Hay un abismo hondo, denso, que si miramos hacia abajo no se ve el fondo. Y ese abismo nos separa de Dios. Y Cristo vino a este mundo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Abrió sus brazos en la cruz del Calvario. Y esos brazos unen un lado del otro lado del abismo. Pero para poder pasar por Cristo, tenemos que pedirle perdón a Cristo. Cristo, perdóname por mis pecados. Tú no merecías morir, sino yo que soy pecador. Sálvame. Y Cristo te va a decir, sí, ven, pasa. Yo te voy a cruzar al otro lado. Y hay una anécdota muy linda de uno de los ladrones, el que se arrepintió. Y cuando llegan al cielo, cuando él llega al cielo, le dicen, ¿y qué tú haces aquí? Tú eres un ladrón. Y él dijo, el hombre que estaba en el medio me dijo que viniera. Cristo nos perdona de nuestros pecados, pero hay que pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Si tú entiendes esto, de que eres pecador, de que tienes que arrepentirte de tus pecados, que tu mayor problema no son los económicos, ni los familiares, ni los de salud. Nuestro mayor problema y nuestra principal meta es, primero nuestro mayor problema es tener a Cristo si no lo tenemos, y nuestra principal meta después de tener a Cristo es ser como Cristo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos pecadores. De la única manera que podemos pasar al otro lado es si le pedimos perdón a Jesucristo. Si usted entendió esto, como Felipe después le explica al etíope, y el etíope creyó en Jesucristo, entonces usted también puede tener salvación. Cierre sus ojos, vamos a orar, ya hemos terminado. Y si hay alguien que quiere cruzar ese abismo, solamente hay un camino,
y se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más camino. Yo quiero cruzar el abismo, pero quiero ver si por otro lado se cruza. No, no hay otro lado. Yo quiero explorar otras religiones. A ver, dice Cristo, no, yo soy la verdad. Yo puedo por mis propios medios. No hay vida en otra forma. Es la única manera, la única verdad, el único camino, la única vida es a través de Cristo. Pero eso hay que entenderlo. Y el único que lo hace entender es Cristo. Cuando Felipe comenzó a explicarle al etíope, él lo entendió. Lo entendió porque ya Dios venía preparando el corazón de él. Como probablemente tú estás aquí porque el Señor te trajo y ahora, durante tu experiencia aquí, te ha dado el entendimiento. Entonces yo no puedo sentir, si es posible que tú estés sintiendo, pero si lo que tú estás sintiendo es, ven a Cristo, está con la emoción correcta. Pero si no estás sintiendo a Cristo, pero entiendes que necesitas a Cristo, no te dejes llevar de tus emociones, ven a Cristo. Por eso Felipe no le dije, tú sientes algo, sino entiendes. Yo no niego las emociones. Es que las emociones sin el entendimiento no sirven.